Buenas noches, mi nombre es Sergio Albino, argentino y poeta. He vivido y sobrevivido aquí desde que tengo memoria. Me gusta transitar por los caminos argentinos y los invito a caminar por este, que es el camino de nuestra rica historia cultural. Esto es Camino al Vino. Camino al Vino, capítulo 8. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a dedicárselo a un cantor argentino, un cantor que transitó por el folclore y por el tango. Pero antes de pasar al tema que hoy nos ocupa, les voy a dar las vías de comunicación que puedan tener con el programa. Pueden contactarse con nosotros a través del teléfono fijo, el 443-1043. Pueden, si no, enviarnos un WhatsApp al 348-423-9360. O si no, nos pueden seguir a través de la página de Facebook, que es Camino al Vino. Le dan me gusta a la página y ya quedan conectados con todos nosotros. Todos sabemos que este programa sería imposible de realizar sin nuestro emperador, el hombre del sonido, el hombre que cada lunes nos pone en el aire y hace posible este encuentro de Camino al Vino. Buenas noches, Julio César Harley. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? Todo bien. El país está todo bien. Sí, la por Argentina ahora está toda bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a contar la historia de Edmundo Rivero. Pero como cada programa, siempre antes de pasar a contar la historia, vamos a escuchar un tema musical. Y vamos a escuchar el tema emblemático de Edmundo Rivero. Con la orquesta de Aníbal Troilo nos van a brindar el tango Sur. Y Aníbal Troilo, el popular Pichuco, quiere decirle algunas palabras. A ver, Pichuco. Después de 3 años de labor en común, después de muchas horas de ensayo y de trabajo compartido, Edmundo Rivero, profunda voz del tango, se aleja de nuestra orquesta buscando, por una ley de la vida, su propio nido en su propia rama. Dije se aleja y en realidad no es tal. El alejamiento, para ser verdadero y cabal, necesita la colaboración de un rompimiento, de un rencor, de una amargura.
Y en este caso, Rivero se va como cuando estaba entre nosotros, amigo. Leal en su tímida cortedad y fraternal a través de la concentrada expresión de sus pocas palabras. Sus andanzas serán registradas en nuestro permanente recuerdo. Sus triunfos encontrarán eco feliz en nuestra expectativa. Y su voz criolla, su voz sobria, su voz dramática, seguirá resonando como si estuviera ante la orquesta cantando sus canciones. Por eso, en mi nombre y en el nombre de todos los muchachos de la orquesta, que son sus compañeros, lo abrazo y le digo simplemente, buena suerte, Gabriel. Allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Como un sacerdote de una misteriosa religión que secretamente une a los porteños, noche a noche, un hombre alto, de voz ronca, inconfundible, oficia los ritos de Buenos Aires y canta. Un centenar de personas, en medio del humo del viejo almacén, lo escucha en un silencio casi místico. La escasa luz que se desparrama sobre la tarima le afina las facciones. Resalta sus gestos cuando se hunde en el drama de la última curda o cuando narra con una sonrisa las sesiones de toalla mojada a las que Aldo Saravia sometía a las pupilas de su milonga allá por el centenario cerca del arroyo Maldonado.
Este párrafo que Horacio Salas escribió en octubre de 1969 tuvo validez casi a lo largo de 3 lustros más, los que Leonel Edmundo Rivero continuó con su ritual nocturno en su reducto de Balcarce e Independencia, al que accedió cuando ya era considerado uno de los hombres mayores de la música de la ciudad de Buenos Aires. Leonel Edmundo Rivero, Leonel en homenaje a un bisabuelo inglés, Lionel Watson, lanceado por los indios, nació casualmente en Puente Alsina en 1911. Su padre, empleado del ferrocarril británico dedicado a la instalación de nuevas estaciones, había recorrido diferentes sitios de la provincia de Buenos Aires y La Pampa que hacían punta en el tendido de la red ferroviaria. Empezó muy joven a tocar la guitarra. Casi adolescente entonaba canciones camperas en boliches donde también se organizaban payadas y no faltaban trifulcas y entreveros. En ese ambiente fue que se puso en contacto con el auténtico lunfardo, del que años después habría de convertirse en erudito especialista y redescubridor. Tanto que la Academia Porteña del Lunfardo lo eligió como miembro de número. Cantó un tiempo a dúo con su hermana y acompañó a Agustín Magaldi en algunas presentaciones. En Radio Cultura, exclusivamente como guitarrista, interpretó temas clásicos y españoles. En 1935 debutó con José de Caro y 2 años después transitó por la orquesta del hermano famoso, Julio. Pero a este le molestaba que las parejas dejaran de bailar para escuchar al ronco cantor y así se frustró la experiencia. Mientras recreaba a Tárrega y Albéniz en guitarra, comenzó a estudiar canto en el Conservatorio Nacional y cumplió con el sueño de miles de muchachos de esa época, actuar en cine. Tuvo papelitos menores en Pampa y Cielo, Fortín Alto y El Inglés de los Huesos. Y por ese motivo dejó el canto por aproximadamente 5 años. En 1943 fue primer instrumento del conjunto guitarrístico de César Bo, y en 1944 una casualidad lo vinculó con el pianista Horacio Salgán, que acababa de formar su orquesta. Actuaron en cafés y boliches tangueros, pero no pudieron grabar porque al realizar la prueba en la Víctor, el veredicto de los directores artísticos fue que la orquesta era medio rara y que el cantor era imposible, según evocó Rivero en una de sus memorias. Las interpretaciones del dúo Salgán-Rivero pudieron ser exhumadas 20 años después, cuando el extraordinario pianista y el cantor, con un apoyo orquestal casi idéntico al de los viejos arreglos, grabaron temas tales como La Uruguayita Lucía, Trenzas y Soy del 90. Tras la experiencia con Salgán, Edmundo Rivero se incorporó a la orquesta de Aníbal Troilo para cubrir el puesto de Alberto Marino, que había decidido convertirse en solista. Desde su primera grabación, Gira Gira, en abril de 1947, se advirtió que había nacido un cantor excepcional. El buen olfato de Pichuco había sabido descubrir nuevamente el acento adecuado, al decidir que esa voz ronca interpretara las estrofas tan perdurables como Cafetín de Buenos Aires, Confesión y sobre todo Sur, el tango que acabamos de escuchar. Cuando se separó de Troilo para armar su carrera solista, ya era una de las voces con mayor personalidad del tango. Desde entonces hasta su retiro, Rivero creció hasta convertirse en mito. Realizó giras, grabó antológicas versiones de Discépolo, supo sumergirse en los vericuetos verbales del lunfardo, pero en lugar de recurrir al juego del erudito, recurrió al humor o al dramatismo de la mejor poesía del género que él mismo musicalizó. Para integrar su repertorio, además de sus propios impactos de la época de su actuación con Aníbal Troilo, eligió tangos clásicos que en su peculiar y subterránea voz de bajo
registro inusual para el tango, parecían inéditos. Al menos nadie los había cantado como él. Inclusive, cuando entonó tangos difundidos por Carlos Gardel, lo hizo sin preocuparse del antecedente, como si el mudo nunca hubiera existido. Se podría agregar que confluían en su manera de cantar el estilista musical con la formación clásica, fruto de su paso por el conservatorio, y el intérprete capaz de extraer los matices exactos de cada palabra. Según Horacio Ferrer, si Gardel consiguió como nadie dar el clima exacto de cada una de sus obras, Rivero ha profundizado en la comprensión de cada figura del verso cantable. Extremando la idea, diríase que expresa sin atentar contra la unidad de la frase el sentido anímico de cada palabra, de cada signo gramatical. En sus ejecuciones vocales, las comas y los puntos se traducen en pausas o medias pausas, los signos de admiración en énfasis, los puntos suspensivos en imperceptibles diminuendos. Los matices profundos de su voz le permitieron recrear tramos dramáticos de La última curda de Cátulo Castillo, Infamia, Secreto o Martirio de Discépolo, enriquecer las visiones nostálgicas de Mansi en El último organito, Malena o Sur, adaptarse al romántico de melodías como La que murió en París o Nostalgias, para pasar luego al tono irónico y compadrito de sus milongas lunfardas, o al acento campesino de alguna de sus canciones camperas. La singularidad de su voz hizo imposible una línea interpretativa de seguidores. Decir que Edmundo Rivero fue el sucesor de Gardel sería falso. Las carreras artísticas no son una competencia. La verdad es que fue el cantor necesario para otra realidad cultural y estética. Fue el representante de un país distinto y de un tango que había madurado verbal y musicalmente a lo largo de medio siglo. Esta semblanza que pudimos rescatar del excelente libro El tango de Horacio Salas pinta de cuerpo entero lo que es uno de los 3 máximos exponentes de la canción cantada del tango, junto con Gardel y Goyeneche seguramente. Edmundo Rivero no se quedó solamente en el canto, sino que fue un difusor cultural de una Argentina que expresó a través de su música popular lo mejor de la poesía. Y nunca dejó de tener en cuenta los hechos populares. Le cantó al baile, le cantó al barrio, le cantó al amor, le cantó a los deportes y le cantó al lunfardo. Como buen argentino que era, le gustaba el fútbol y grabó un tema llamado Gol Argentino, que lo vamos a escuchar a continuación. Por mi casaca blanca y celeste, Copa del Mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el Canilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol.
De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el Plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso es suburbio, soteando en un tin. El mundo te aclama campeón de campeones. Mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos cracks que te dieron honores. ¡Hurra! Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. Esta semana pasada estuve en la Feria del Libro visitando a un amigo que presentaba un libro de cuentos de fútbol, el tercer libro ya de Rodrigo Gaite, y tuve la dicha de visitar uno de los templos de la cultura argentina y encontrar una cantidad de público auspiciosa. Siempre es auspicioso ver chicos de colegio tratando de amigarse con el conocimiento a través de los libros. Y dentro de esa experiencia, mi amigo Rodrigo estaba firmando libros. El libro que presentaba se llama Botines de Papel y es de Tayel Ediciones. Y nos tomamos el atrevimiento de hacerle una pequeña nota que vamos a compartir con todos ustedes. Hace algunos años, en el programa Para Entendidos, hicimos un programa dedicado a la literatura, en el cual leímos un cuento llamado Manuel y la Bandera, y hoy tenemos la dicha de estar con el escritor de aquel momento, al cual le habíamos hecho un reportaje telefónico, Rodrigo Gaite, que en aquel reportaje telefónico nos contaba que tenía un proyecto de libro en puerta, y hoy, Feria del Libro 2017, ese proyecto es una realidad. La verdad que fue casi un año de trabajo, este libro que se titula Botines de Papel, donde he tenido la suerte de que me ayudaron personas como Ariel Sher, que fue la que hizo el prólogo, Susana Amada, que hizo los botines, que son botines de verdad, Pipi Bolaño, que sacó la foto, y Ana Caligiuri, que fue la que me dio una mano en la parte literaria. La verdad que estoy muy agradecido a ellos. Y bueno, sí, por suerte hoy puedo decir misión cumplida, ¿no? Porque la verdad que publicar un libro es un poco el premio al proceso, al esfuerzo, al trabajo que uno hace durante tanto tiempo. ¿Sobre qué tratan los cuentos? Bueno, los cuentos más que nada sigo manteniendo la misma temática de los dos libros anteriores que publiqué en 2014 sobre temática futbolera. Hay cuentos dedicados a Gimnasia de la Plata, a Deportivo Español, bueno, no recuerdo bien ahora todo, ¿no? Pero lo importante, lo que yo remarco, tanto en este libro como en los anteriores, es que el fútbol es una excusa para contar una historia. La idea es contar una historia. Y yo utilizo al fútbol para poder contarla, si no, no la podría contar de otra manera. Pero por eso digo que el fútbol pasa por abajo, pasa de soslayo, pasa de costado. La idea es contar una historia y utilizar al fútbol como excusa para poder contarla.
¿Estás haciendo un programa sobre fútbol en Radio Monk? Sí, los días jueves junto a dos amigos, Lautaro Gómez y Flavio Orsi, hacemos Versos del Fútbol. Los jueves de 19 a 20 es un programa que hablamos de actualidad, de lo que pasa en la fecha, de lo que pasa en Europa, y entrevistamos a un autor y después de entrevistar a ese autor leemos un cuento. Leemos no, lo lee Flavio, yo no. Muy bueno. ¿Pensás presentarlo en algún otro evento, el libro? Mirá, la verdad que no tenemos nada definido, pero estamos con Eduardo Piedrabuena, que es el director de Todos Uno TV, el medio donde yo trabajo. Estamos viendo la posibilidad de presentarlos en otro lado. El miércoles voy a volver a estar acá. Veremos qué va surgiendo. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Rodrigo. Gracias a vos por estar siempre, Sergio. Del libro Botines de Papel he leído el primer cuento, la pura verdad, y la verdad que... La pura verdad, voy a decir. Es una linda historia sobre amores familiares y fútbol. Como bien dice Rodrigo, el fútbol es como el soporte para contar una historia. Y él lo hace de maravillas. Realmente estoy muy contento de que haya podido editar su tercer libro después de Suave y Contra el Palo y Bajo la Suela. De Bajo la Suela era el cuento de Manuel y la Bandera que habíamos compartido con Sebastián Tula en algunos de aquellos últimos programas de Para Entendidos. Así que bueno, muy contento por Rodrigo y su logro. Estamos ya llegando al final del primer bloque de Camino al Vino. Les voy a dar nuevamente la vía de comunicación. Si quieren llamar a la radio pueden hacerlo al teléfono fijo 443 1043 y si no pueden enviar un WhatsApp al 423 9360. En un instante volvemos después de la pauta publicitaria. Segundo bloque del capítulo 8 de Camino al Vino. Hace algunas semanas, más precisamente el 1 de mayo, estuvo de visita aquí Daniel D'Angelo, veterano de Guerra de Malvinas. Todos recordarán el programa de Nuestro Héroe. Y en ese programa nos contó que los veteranos de guerra habían marchado por la ciudad de Buenos Aires para reclamar la no atención del PAMI durante el mes de marzo y que ningún medio nacional había querido cubrir esa marcha. Bueno, ahora nos enteramos que la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, viendo que no hay respuestas de parte de las autoridades de PAMI y que esto va de mal en peor, que los compañeros no tienen la atención correspondiente que realmente se merecen y ya han agotado todas las instancias necesarias, han tomado la determinación de movilizar a PAMI. Así que el día jueves 18 de mayo a las 9 horas se van a reunir todos los veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires en el Obelisco. Y en el comunicado de prensa dice que ya que esto nos compete a todo el sector y a nuestra familia, la Confederación estará en cada UGEL de cada provincia, acompañando esta movilización. El día 24 de mayo también se estarán movilizando al ANSES por la deuda. Realmente esperemos darle toda la visibilidad posible para que los veteranos de guerra tengan la obra social que se merecen, porque tienen muchas necesidades y no hay que olvidar que fueron a pelear por la patria sin haberlo elegido.
este viejo almacén yo tengo un bordón maduro, donde el pampero resopla, flaco, porteño y oscuro, con la ñata contra el muro, misterios como coplas, coplas del viejo almacén, cantata de Menga, San Telmo sangra milongas, y yo milongas también. En este viejo almacén si paga el gasto el destino, del escote de una moza sube la voz de Gavino, y en cada vaso de vino deja flotando una rosa. Coplas del viejo almacén, cantata de Beta y Ponga, San Telmo quiere milongas, y yo milongas también. En este viejo almacén que huele a ron y a centeno, lo aroman a Buenos Aires la voz de un jazmín moreno y un organito con celos y en flor un gardel del aire. Coplas del viejo almacén, cantata de Beta y Ponga, San Telmo enciende milongas, y yo milongas también. En este viejo almacén tengo un coro de gorriones, sabios, poetas y chorros, que mezclan por los rincones un tango de antiguos sones y un son de tangos cachorros. Coplas del viejo almacén, cantata de Meta y Ponga, San Telmo crece en milongas, y yo en milongas también. En este viejo almacén la sombra gorda de Homero me gatilló en la garganta el arco dulce y cabrero de un violonchelo canero que al sur de mi llanto canta. Coplas del viejo almacén, coplitas que son tristongas, San Telmo llora milongas, y yo milongas también. El 8 de mayo de 1969, Edmundo Rivero, el Feo, hace realidad su sueño tan anhelado y funda el viejo almacén, el reducto tanguero más emblemático de nuestro país. Ubicado en la esquina de Avenida Independencia y Balcarce, en el barrio de San Telmo de la ciudad de Buenos Aires, es visitado permanentemente por los turistas que llegan a la República Argentina y desde siempre fue y es el centro convocante para poetas, músicos y artistas de todas las disciplinas. Allí se han realizado tertulias literarias, presentaciones de libros, ciclos de música y poesía, exposiciones, recitales. Para su inauguración, el propio Rivero junto a Horacio Ferrer crean una milonga, Coplas del viejo almacén, que acabamos de escuchar. La historia de este tradicional lugar se remonta a años antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando nació como un almacén de campaña a finales del año 1760. Eran tiempos de don Pedro de Ceballos, primer virrey del Virreinato del Río de la Plata, y cuando los más poderosos comerciantes comienzan a cimentar sus fortunas y a establecer la élite comercial de Buenos Aires. En esa incipiente ciudad, los criollos se juntaban en esta esquina donde debatían sobre los principales acontecimientos
políticos y cotidianos, mientras bebían un vino y fumaban sus puros. Con el paso de los años, esa esquina sin ochava de San Telmo se convirtió en el primer hospital general de hombres de la ciudad, y en 1840 pasó a ser la precaria sede del primer hospital importante de la colectividad británica. Esta esquina, predestinada a ser testigo de importantes sucesos, fue el lugar en donde se realizó la primera operación de Sudamérica con anestesia, utilizando el éter en manos del doctor John McKenna en el año 1847. En ese entonces, la avenida Independencia se llamaba Arce y la calle Balcarce se llamaba Concepción. Durante la década de 1850, ese edificio albergó la Aduana General de la Nación. Luego vendrían las guerras por la independencia y el inmueble fue utilizado para atender a los combatientes en las batallas que resultaban heridos o enfermos. El 27 de enero de 1871 se desata en la ciudad de Buenos Aires la epidemia de fiebre amarilla, que va a durar unos 6 meses y en la cual murieron 14.000 personas de una población estimada en 200.000 habitantes aproximadamente. La famosa esquina que hoy nos ocupa albergó a muchos ciudadanos enfermos por la fiebre. La gran cantidad de muertos provocó la creación del cementerio de la Chacarita, dado que el llamado Cementerio del Sur no daba abasto con la cantidad de difuntos. Toda esa zona, que era centro neurálgico de las familias adineradas ante semejante caos, se mudan hacia el norte de la ciudad, por lo que San Telmo fue poco a poco tomado por los inmigrantes italianos, españoles e inmigrantes de todo el mundo que empiezan a convivir con los criollos, y de esa unión en los suburbios nace el tango. En los albores del siglo XX, el viejo almacén va perfilando un nuevo destino como salón de baile e inicia su primera etapa, administrado por una mujer inmigrante rusa apodada La Volga, y se empieza a delinear su fachada actual. El lugar era frecuentado por marineros, por bohemios y por malevos que se congregaban para recrearse con la música popular e hicieron del lugar un sitio de referencia. Casi 70 años después, el gran maestro, compositor y cantante Edmundo Rivero funda en esa esquina la que sería internacionalmente conocida como la Catedral del Tango. Esta semblanza es del escritor y difusor cultural Miguel Ángel Giordano, que tiene una excelente página en Facebook llamada Memoriones, en la cual comparte con todos nosotros su conocimiento y su sabiduría, y a quien le agradezco profundamente la oportunidad de haberme permitido compartir esta semblanza escrita por él. Por el viejo almacén pasaron casi todas las personalidades del mundo, desde reyes hasta presidentes. Alguna vez Muni Rivero, el hijo de Edmundo Rivero, contaba que Edmundo habría cantado más de 100.000 veces el tango sur, y que cada noche cantaba el tango sur y que lo preparaba todas las tardes sistemáticamente, un montón de veces ensayaba ese tango que lo había cantado durante 50 años. Esta es un poco la historia de Edmundo Rivero, que podemos considerar un hombre de la cultura argentina. Imagine
try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Esta semana tuve la dicha de presenciar el congreso de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es una fundación que funciona en Río Cuarto y organiza congresos cada 2 años. Y este año organizaron un congreso orientado hacia el futuro que queremos como sociedad. Por ese congreso pasaron figuras de la talla de José Mujica, el actor Oscar Martínez, los médicos Cormillot y López Rossetti, los economistas Juan Carlos de Pablo, Tetaz, políticos como Alfredo de Ángeles, y hubo un panel de educación en la cual se mostraron diferentes facetas, pero lo que más me maravilló de ese encuentro fue el día jueves, cuando empezaba el congreso. La primera exposición tenía que ver con la educación. Y llegaban oleadas y oleadas de alumnos de colegios secundarios para presenciar el congreso. Ese bloque, que duró aproximadamente 2 horas, donde había expertos que hablaban sobre educación, había un secretario del Ministerio de Educación dentro de ese bloque,
pudo tener atentos a los chicos sin que estuvieran con el celular durante 2 horas, presenciando una charla sobre educación, en la cual se cuestionó bastante el tipo de educación que le estamos dando a nuestros jóvenes. Se mostraron ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los expertos estaba con un machete y explicaba claramente que parte del fracaso de la educación era la idea de memorización de las cosas. Hoy, en un mundo en el cual cualquiera de nosotros tenemos una enciclopedia en el bolsillo, en un teléfono celular, ya la memorización de los datos no es tan importante como sí es el procesamiento de los datos. Por lo tanto, hablaban de fomentar la creatividad. Dentro de ese congreso vi otra cosa que me llamó a despertar mi esperanza. Un colegio de secundario de Río Cuarto está con un prototipo de elaboración de una salamandra social, que es construir una salamandra a bajo costo, y dentro de ese proyecto hay un desarrollo para usar toda la poda de Río Cuarto para fabricar chips y dárselo a la gente que necesita calefaccionarse con esas salamandras. Ese congreso me despertó el hecho de que otra Argentina es posible, pero también vi actitudes que a veces pintan algunas situaciones de los argentinos. El día viernes era el día que iba a exponer José Mujica y las condiciones meteorológicas hacían imposible aterrizajes en la ciudad de Río Cuarto. Ese mismo día también estaba invitado el señor Bossio, político peronista. Bossio, bueno, como no andaban los aviones, decidió mandar un video de WhatsApp saludando y felicitando y etcétera. Ahora Pepe Mujica se tomó el trabajo de viajar hasta Rosario, subirse a un auto y llegar al Congreso para poder dar la disertación. Y me quedé pensando, si un hombre de 82 años puede hacer un esfuerzo para llegar a un lugar al que se había comprometido su presencia, había una gran ilusión en Río Cuarto por la presencia de Pepe. Decía, si un hombre de 82 años puede mover sus huesos hasta ahí y hace todos los esfuerzos, ¿por qué algunos políticos argentinos no hacen un pequeño esfuerzo para, por lo menos para cumplir mínimamente con su palabra? No pasa nada si el amigo Bossio está o no está en el Congreso un día, porque todos sabemos que las leyes se cocinan una vez por mes. O sea que por un lado veo que hay una Argentina que está empujando desde el interior para cambiar la historia, y por otro lado veo una Argentina que desde el puerto de Buenos Aires empuja para que no cambie nada. Sabias fueron las palabras de Pepe Mujica cuando Fanny Mandelbaum, que era la periodista que lo estaba entrevistando, le hablaba del puente Buenos Aires-Colonia, y Pepe, con la característica bonomía, le respondió que ni en pedo quería ese puente. Dice, donde se una Buenos Aires con Colonia, Buenos Aires nos pisa. Y es verdad. Buenos Aires es un monstruo de una cabeza que pisotea todo lo que tiene alrededor. Por eso nos vamos a ir
felicitando a la gente de FADA, a su presidente Germán Di Vela, pero a toda la gente que organizó ese evento, porque realmente han trabajado en equipo. Germán Di Vela no fue un congreso raro porque no hubo discurso ni de comienzo ni de finales. La gente que trabajaba eran chicos de ahí, de Río Cuarto. Otra Argentina es posible y aparentemente viene desde el interior. Vamos a irnos con un tema musical. De todos modos, quédense porque ya están la gente de Fepernap Pandopos para divertirnos con su humor. Nos vamos a ir con un tema en homenaje a Córdoba, ya que los cordobeses, o algunos cordobeses del sur de Córdoba, están preocupados por el futuro del día a día, el futuro cotidiano de la calle de nosotros. Vamos a irnos con un tema, antiguo tema del grupo Postdata, que se llama Córdoba va. Esto ha sido todo por hoy. Final de Camino al Vino, capítulo 8.